Hola, ¿cómo están mis queridos y queridas? Bienvenidos a un nuevo video de criterios de divisibilidad. En esta oportunidad vamos a trabajar primero con el criterio de divisibilidad por 17. Se parece bastante al que habíamos visto en el video de criterio de divisibilidad por 7. La diferencia es que aquí tenemos que multiplicar por 5 y el resto es todo igual, pero obviamente al final tenemos que verificar si lo que nos queda es 0 o un múltiplo de 17. Vamos con un ejemplo. Tenemos el número 79.601.939. Separo el 9, que el último dígito del resto del número, y 9 por 5 es 45. 93, que son los últimos dos dígitos del número que se me forma, menos 45, que es el producto que acabo de hacer, es igual a 48, que son los últimos dos dígitos del nuevo número. Copio ese número y separo el 8 del resto del número. 8 por 5, 40, y el 40 se lo resto al resto del número, me da por resultado 795.974. Copio el número que ahora tiene 6 dígitos, es decir, que va disminuyendo la cantidad de dígitos, y separo el 4 del resto del número. 4 por 5, 20, y si hago 97, que son los últimos dos dígitos del número formado, menos 20 me da 77 y el número resultante es 79.577, que vuelvo a separar el último dígito del resto del número. 7 por 5, 35, y si le resto 35 al 57, que son los últimos dos dígitos del número nuevo, me queda 7.922. El 2 lo separo del 792. 2 por 5, 10, tengo que hacer 792 menos 10, igual a 782. Y nuevamente separo el 2 del resto del número y ahora hago 78 menos 2 por 5, es decir, 78 menos 10, que es igual a 68. Como 68 es múltiplo de 17, de hecho 17 por 4 es 68, entonces el número que teníamos inicialmente, 79.601.939, es múltiplo de 17. ¿Qué pasa con este otro número, que es 8.435.089? Repito el procedimiento. Separo el 9 del resto del número. 9 por 5, 45. Si tomo los últimos tres dígitos del número, es decir, 508, y hago 508 menos 45, el resultado es 463. Entonces el nuevo número será 843.463, que separo el 3 del resto del número y hago 84.346 menos 15. Resultado 84.331. Separo el 1 del resto del número, me queda 8.433 menos 5, que es 8.428. Y al separar el último 8 del resto del número, me queda 842 menos 8 por 5, es decir, 842 menos 40, que es 802. El 802 lo separo en 80 y en 2, el 2 lo multiplico por 5, me da 10, y 80 menos 10 es 70. Entonces me quedo con el 70. Incluso si repitiera el procedimiento, voy a terminar quedándome con un 7. Tanto el 70 como el 7 no son múltiplos de 17, por lo tanto el número inicial que teníamos, 8.435.089, no es múltiplo de 17. ¿Cómo podemos justificar este criterio de divisibilidad? Haciendo lo mismo que hacíamos en videos anteriores, es decir, por un lado tenemos que expresar un número de tres dígitos como ABC rayita y a su vez expresarlo como 100A más 10B más C. Y en este caso, como yo tengo que restar 5C y eso va a quedar dentro de un paréntesis, lo que me conviene hacer es a este número 100A más 10B más C, es restarle 50C y además sumárselo. ¿Para qué hago esto? Para poder luego agrupar el menos 50 con los primeros dos términos y el 50 con la C. Entonces en el primer paréntesis me queda 100A más 10B menos 50C, que yo eso lo puedo factorizar sacando como factor común 10, que queda multiplicando a 10A más B menos 5C, y ahí aparece el menos 5C. Y por otro lado, en el segundo paréntesis, sumo C más 50C y me da 51C. Es muy conveniente que me haya quedado 51C porque el 51 es parte o se encuentra en la tabla del 17. 17 por 3 es 51. Entonces,
Con el primer paréntesis, el 10A más B, los expreso como AB rayita, como el número AB rayita, el menos 5C lo copio tal cual, y por otro lado, el 51C lo expreso como 17 por 3C. 17 por 3C es múltiplo de 17. Y en cuanto al primer término, el 10 no es múltiplo de 17, pero si ese paréntesis fuese múltiplo de 17, el número sería múltiplo de 17. O incluso si ese paréntesis fuese 0, el número ABC rayita será múltiplo de 17. Pasamos ahora al criterio de divisibilidad por 19. Es bastante parecido, pero acá yo lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 el último dígito y sumarlo al resto del número. Entonces, vamos a tomar otros ejemplos. Tenemos ahora el número 8.709.543. Separo el 3 del resto del número y lo que hago es hacer 3 por 2. Y ese resultado me da 6, que se lo sumo al número formado, resultando en 870.960. Directamente ese 0 lo puedo eliminar y me queda 87.096. Separo el 6 del resto del número, 6 por 2 es 12, y si sumo 12 a 8.709 me da 8.721. El 8.721 lo separo en 872 y en 1, 1 por 2, 2, y ese 2 se lo tengo que sumar al 872, resultando en 874. Separo el 874 en 87 y en 4. 4 por 2 es 8 y 8 más 87 es 95. El 95 es múltiplo de 19. De hecho, 95 es 19 por 5. Por lo tanto, si después de hacer todo este procedimiento llegué a un múltiplo de 19, entonces el número original, 8.709.543, es múltiplo de 19. Vamos a otro caso. Tengo el número 4.359.507. Ese número lo voy a dividir o lo voy a separar, el 7 del resto del número. 7 por 2 es 14, y el 14 al sumárselo a ese número me da 435.964. Separo el 4 del resto del número, 4 por 2, 8, y al sumar el 8 me da 43.604. Repito el procedimiento separando el 4, multiplicándolo por 2, y ese resultado que es 8 lo sumo a 4.360, dándome 4.368, que a su vez separo en 436 y en 8. 8 por 2 es 16 y 436 más 16 es 452. Y para el 452 lo separo en 45 y en 2. 2 por 2, 4. 45 más 4, 49. Dado que el 49 no es múltiplo de 19, entonces el número original que teníamos, 4.359.507, no es múltiplo de 19. Bien, pasamos ahora a la justificación de este procedimiento. Nuevamente, expreso un número de 3 dígitos, ABC rayita, como 100A más 10B más C. Y acá lo que me conviene es sumar 20C y a su vez restar 20C. O sea, empiezo el procedimiento igual que lo que hacía para el múltiplo o para la divisibilidad por 7. Pero acá la diferencia es que lo que voy a agrupar con 100A más 10B va a ser el más 20C, mientras que el menos 20C lo agrupo con la C. ¿Para qué hago esto? En el primer paréntesis saco factor común 10, me queda 10A más B más 2C. Es decir, la C me queda multiplicando por 2 y eso me queda sumando a 10A más B. Y por otro lado, al hacer C menos 20C, me da por resultado menos 19, que obviamente el 19 aparece en la tabla del 19. 19 por 1 es 19. No importa que me haya quedado un número negativo. Lo que hago después es, dentro del paréntesis, el 10A más B lo expreso como AB rayita, eso queda sumando 2C, y por otro lado el 19C lo expreso como 19 multiplicado por C. 19 multiplicado por C es múltiplo de 19. El 10 no es múltiplo de 19, pero si el paréntesis, es decir, AB rayita más 2C, fuese múltiplo de 19, o si fuese 0, entonces el número ABC rayita, que era el que teníamos originalmente,
será divisible por 19. Bien, de esta manera hemos finalizado con el criterio de divisibilidad por 17 y por 19. En los próximos videos vamos a seguir hablando de criterios de divisibilidad, pero seguramente en vez de darles yo la regla, les voy a pedir que, o vamos a tratar de razonarla entre todos, y el criterio así enunciado como lo enuncio siempre al principio del video, en esa oportunidad va a quedar al final del video. ¿Sí? Es decir, que vamos a empezar con el procedimiento de la justificación y después vamos a llegar al criterio de divisibilidad. Bien, realmente hay que trabajar de la misma manera que con estos criterios. Hay que multiplicar el último dígito por algún factor y después hay que sumar o restar ese producto al número que se me forma con los dígitos restantes. Hay que ver qué es lo que conviene hacer, si sumar o restar, y en función de eso, por qué número hay que multiplicar. Bien, y además de eso hay que tener obviamente presente la tabla del número correspondiente. En este caso, nosotros tomamos la precaución de anotar al lado la tabla del 17 y la tabla del 19. Bueno, lo mismo con el resto de los números, 23, 29, 31, etcétera. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Saludos.